Hey, ¿qué tal? Bendiciones. Este es su podcast Somos de Dios y este es un espacio para poder hacerles saber de que todos somos de Dios, de que Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Pero hoy es un día muy especial porque hoy es nuestro primer episodio de Somos de Dios podcast. Y el día de hoy nos acompaña alguien muy especial, alguien muy amado. Con ustedes el pastor Marvin Alcerro. Pastor, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, Antonio, un gusto, un placer estar contigo y compartiendo este tiempo. Y pues aquí estamos, es un placer poder escuchar y saber de este podcast Somos de Dios y esperemos que Dios quiera hoy hablarnos. Es la idea, pastor, el poder edificarnos mutuamente. A mí algo que me gusta mucho es el poder aprovechar los recursos, lo mucho, lo poco que tengamos, el poder ponerlo a la orden de Dios para que Dios pueda hacer, por decirlo así, cumplir su propósito. Y pues Marvin Javier Alcerro, este es su nombre, pastor. Ese mero, no hay otro. Hijo, hermano, pastor, padre de familia, esposo. De todas esas facetas que usted al día a día las practica, ¿cuál disfruta más? ¿La de padre, la de pastor, la de esposo? ¿Cuál disfruta más, pastor? Pues creo que, Antonio, no podemos clasificar, esta sí disfruto más que otra, sino que todas son diferentes y todas son especiales y tenemos que disfrutarlas todas. Porque si no las disfrutas te perderás de cosas muy hermosas y no las puedes medir, no las puedes comparar, no puedes decir, ser papá es mejor que ser esposo, pues son diferentes. Entonces ahí es donde tenemos que tener un balance. Es como a alguien yo le sugerí un consejo y para los que de repente ponen en sus estados, en su Facebook, les sugiero este consejo: nunca digan, para mi mejor amiga, porque se les van a resentir mucho. Es cierto, eso pasa, suele pasar. Sí, suele. Pastor, pero bueno, yo lo considero un maestro, considero a mi pastor un maestro. Hemos compartido por varios años aquí en el ministerio, donde hemos estado bajo, por decirlo así, bajo su dirección en varios proyectos. Y una de las cosas de las que yo admiro es su persistencia, su motivación, sus ganas de salir adelante. Pero me acuerdo que cuando usted era mi maestro, usted me decía, ustedes tienen que ser los mejores. Donde estén, ustedes tienen que dar lo mejor. En su trabajo, en lo que ustedes hagan, tienen que ser el mejor. En la iglesia, donde los pongan a servir, tienen que ser el mejor. Pero, pastor, ¿de dónde nace esto? ¿Cómo fue su niñez? ¿Qué soñaba usted de niño? ¿Qué vivió usted de niño para que todo esto lo haya encaminado a poder tener ese pensamiento, una madurez para poder pensar, por decirlo así, de una manera exitosa? Sí, la verdad es que la Biblia nos dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice, nunca estará abajo, sino que estará con los reyes. Este principio habla de diligencia. La diligencia en todo lo que hace. Me gusta una versión que dice, ¿has visto hombres solícitos en lo que hace? O sea que no importa la actividad que hagamos, si somos solícitos, la Biblia nos dice que el resultado de eso será que estaremos arriba, que tendremos éxito. Contrario a la diligencia, es la negligencia, cuando no somos aplicados, cuando no nos esforzamos, entonces los resultados pues se harán saber. Entonces yo creo que es más un principio y cuando lo practicamos y lo ejecutamos, Dios va a respaldar eso, porque Dios siempre respalda la diligencia, Dios aprueba la diligencia, habla muchos conceptos como mira la hormiga perezoso, ¿verdad? Que en verano prepara su comida para el invierno. Nos habla de muchos principios que tienen que ver con diligencia. Entonces, si yo te pudiera decir de mi niñez, creo que me ayudó bastante el hecho de que desde temprana edad me pusieran a realizar trabajos. Muchos hoy por hoy pueden decir, los derechos del niño, eso es explotación, pero nosotros vemos que aquellos niños que se les da actividades, que se les asigna responsabilidades, van a tener más éxito que otros. Yo recuerdo que mi mamá en la escuela me sacaba a estudiar a las 5 de la mañana y según mi mamá yo estudiaba, pero resulta que me sacaba a las 5 de la mañana y yo me ponía a jugar con las hormigas, las langostas, los zompopos que le llamamos a unos que son más grandecitos.
Y mi mamá, ella tenía su negocio y decía, bueno, mientras yo preparo lo del negocio, él está estudiando. Llegaban las 6:30, hora de irnos a la escuela, y estudiaste, sí, mamá. Pero los resultados se daban en los exámenes. Cuando llegaron las notas, el varón salió aplazado. Y recuerdo que pasó algo ahí. Mi mamá dijo, ¿qué hago? Muchos vierten conceptos, no, que este hipote es irresponsable, que muchos conceptos, que este niño es rebelde, pero en realidad lo que necesitaba era un poco de responsabilidad. ¿Qué hizo mi mamá? Habló con un amigo y fue donde yo tuve mi primer trabajo. Yo fui carpintero a los 9 años. 9 años hasta los 11, 12 años aprendí la carpintería y lo aprendí bien, siendo un niño. Y iba a la escuela, en la mañana trabajaba de 6 a 11:30 y a las 12 iba a la escuela, regresaba en la tarde y estaba ocupado. Y fue donde yo saqué la excelencia académica. Incluso recuerdo que en la escuela nos llamaron, ¿verdad? Todos los que eran excelencia académica. Y nosotros fuimos a competencias. En ese tiempo se llamaba aquí en Honduras que canten los niños, después se llamaba campeonísimos, eran competencias que salían en los canales que solo habían 3, tal vez tú te acuerdas, el canal 3, 5 y 7. No me acuerdo. Televicentro, bueno. Pero si usted se acuerda, escríbanos ahí. Televicentro, eso era un programa muy bonito en aquel tiempo, que canten los niños. Era de competencias, uno salimos a Bellas Artes, pero todo esto surgió porque hubo un encuentro con la responsabilidad y la diligencia se activó. Entonces vemos que la Biblia nos habla de la diligencia y creo que fue eso, que esa sabiduría de mi mamá que dijo no, y no lo hizo por dinero y sin embargo me daban dinero. O sea, no era porque mi mamá decía, ay, que ocupamos dinero, no, lo hizo porque no hallaba la forma de cómo un niño tan hiperactivo poderlo hacer de que rindiera en sus estudios. Entonces creo que, Antonio, es muy importante que nosotros podamos adquirir responsabilidad e incluso enseñarle a nuestros hijos a adquirir responsabilidad para que diligentemente, esto es con aquella perseverancia día a día, poder alcanzar los mejores éxitos. Excelente, a mí me parece muy correcto eso, porque, por ejemplo, en el caso mío, nosotros nos criamos en un pueblo, pero nosotros como que allá la gente está acostumbrada como que la mujer hace todo, que al marido, a los hijos, entonces nosotros nos criaron de una manera así, que todo nos hacía, todo. Entonces uno como que no agarra esa responsabilidad y cuando ya está grande cuesta. A mí me costó el aprender a planchar, a lavar, porque yo nunca lo había hecho y hasta que me vine a estudiar aquí a Tegucigalpa, yo lo aprendí, pero me costó. ¿Por qué? Porque no me lo enseñaron. Y me parece muy correcto eso, el poder enseñarles el sentido de la responsabilidad a los niños. Pero, pastor, en todo este transitar de su niñez, de su adolescencia, ¿cuándo llega usted a la iglesia? ¿Cómo llega a la iglesia usted? Bien, recuerdo que después de esta etapa de mi vida de niñez, de los 9 hasta los 12 años, yo salí con excelencia académica, cuadro de honor, en Bellas Artes, en la televisión, llegué becado al colegio. Pero en el colegio fue otro mundo. Ahí es donde la cosa cambió. El Marvin rebelde. Ahí es donde salió del niño súper aplicado, excelencia académica. Totalmente hubo un giro de 180 grados. Y fue donde entonces conocí amigos. El primer año salimos bien. El segundo ya fue bajando. En el tercero pasamos así. Cuando ya entramos a carrera, ahí fue donde totalmente nos perdimos. Ahí fue donde nos perdimos. Y recuerdo de que para ese entonces también yo trabajaba. Pero aquí ya trabajaba en una imprenta y era un menor. Pero mi mamá había solicitado un permiso. Entonces fue una etapa de la adolescencia. Como dice la Biblia, la adolescencia es la etapa del infierno que todos pasamos, esa etapa terrible donde nos creemos dueños del mundo, que lo sabemos todo.
Y yo recuerdo que ahí sí obtenía mucho más dinero. Yo era un adolescente y ganaba 2 salarios mínimos. Entonces, imagínate, andaba que ropa de marca, que tenis, que cosas, dinero, y era un adolescente. Y eso fue lo que prácticamente me perdió, y eso es lo que yo aprendí con mis hijos para que ellos pudieran valorar los recursos. En ese entonces me perdí con las amistades y fue donde hasta dejé los estudios, me dediqué a trabajar. El asunto llegó cuando llegó un momento en que me despiden y yo era menor de edad, tenía experiencia, fui a buscar trabajo y me dijeron, pero tú eres menor, tienes que esperar, tenía 17, a que cumplas 18 años. Y fue ahí donde me dieron una cantidad, aquí llamamos prestaciones laborales, y en una semana la gasté. Me pasó la del hijo pródigo. Tenía 17 años, me bebí, me despilfarré todo aquel dinero y lo peor que me pasó que no pagué las deudas. Lo más importante. Ojo, paga lo que debes, dice la Biblia. Y me perseguían, págame, pero yo no tenía dinero. Me escondía, incluso quisieron matarme algunos por deuda, porque claro, me vieron que tenía plata, se dieron cuenta, pero lo que no se dieron cuenta es que en una semana la gasté. Y eso, como el hijo pródigo, me pasó, y cuando ya no tenía dinero, sin trabajo, fue algo terrible. Llegué a un lugar donde después de 6 meses, fueron 6 meses terribles, ya para cumplir los 18 años, no me daban trabajo, pero hubo otra opción ahí y me dieron trabajo. Y ahí fue donde yo conocí a alguien que es muy especial, él se llama Johnny Andrade, le mando un saludo si logra ver esto. Johnny, te amo mucho. Él fue la persona que Dios utilizó para que pudiera yo venir a los caminos del Señor. Recuerdo que él me hacía la invitación y me invitaba constantemente, vamos a la iglesia, y yo le decía, no quiero saber nada de esos cristianos. Yo tenía otro concepto totalmente diferente acerca de los cristianos, y fue en una ocasión donde en mis salidas, de andar en fiestas, de andar como mi mamá no nos podía controlar, fue en esa ocasión donde en esa última fiesta que casi nos matan en esa madrugada, que yo le dije al Señor, cuando aquel hombre estaba a punto de matarme, le dije, Dios mío, sálvame. Y solo recuerdo que mi mamá decía siempre, yo estoy orando por ustedes. Jamás habíamos llegado tan tarde a casa. Ese día llegamos a las 5 de la mañana y ella nos dejó afuera de la casa. Dormimos fuera de la casa, en unas fosas de unos talleres. Y ese día que el Señor salvó mi vida, yo pude comprender Dios es real, pero no sabía cómo hacerlo, no conocía a Dios. Y fue entonces cuando acepté la invitación para venir a esta casa, Dios proveerá, y pude en una reunión saber de que Dios era real. Estaba el predicador, mientras estaban predicando, recuerdo esa vez que hubo una palabra de ciencia y dijo, tú me pediste que te salvara. Esas fueron las palabras textuales, yo las recuerdo. Tú me pediste que te salvara la vida y lo hice. Ahora, ¿qué vas a hacer? Yo sentí que el mundo dijo, ¿qué es esto? Y entonces, y cuando yo quise reaccionar, mi corazón se agitaba, era algo que nunca había experimentado. Cuando hicieron el llamado, de repente yo estaba enfrente, estaba llorando, caí de rodillas y estaba confesando a Jesús como mi Señor y Salvador. Y esa fue la forma en que yo vine así, después de una manifestación de Dios, de haber salvado mi vida y no saber quién era en realidad Dios, qué nombre tenía, solo saber que existía Dios. Pero hasta que llegó ese momento y me encontré con Jesús el Salvador, y es algo hermoso y me parece como que sí fue ayer. Y para poder, por decirlo así, el estar cerca de la muerte es lo que a usted lo empuja a poder acercarse a Dios. Sí, definitivamente, porque yo me di cuenta, Dios es real.
Mi mamá en su religión ella nos llevaba, pero yo era tan rebelde de niño que hasta de la iglesia me excomulgaron. O sea, a mí no me bautizaron como a todos. A mí no me hicieron la comunión. Dijeron, no, ese niño es el diablo. El cura decía, no, ese niño es el diablo. Mariita, pobrecita. Entonces, ni allá me querían. Entonces yo no sabía acerca de Dios. Yo solo sabía que existía porque mi mamá lo enseñó. Pero en ese conocimiento, cuando estuve al borde de la muerte, entonces clamé a ese Dios, y por las oraciones de mi mamá clamé a ese Dios, y Dios respondió, me salvó, pero me dijo, ¿y qué vas a hacer? Toma tu decisión. Y en ese momento yo lo hice y fue algo hermoso, pero sí fue esa experiencia ante la muerte la que me llevó a poder invocar su nombre, y como dice la Escritura, en el día de la angustia me invocarán. Y lo bueno, yo siempre digo esto, que Dios no es vengativo como nosotros. Él no dice, ay, ahí me la vas a pagar y vas a sufrir. Él dice, y yo les oiré. Si alguien está en alguna situación, invoque a Dios, Él le va a oír. Excelente, pastor. Pero, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Fue difícil el poder dejarlo, las amistades, la fiesta, el salir de un lado para el otro, los fines de semana? ¿Cómo llega a la iglesia usted? Tiene su encuentro con Dios, Dios le habla, claro, le da la palabra, pero ¿cómo fue su transitar después de esa parte? Sí, definitivamente. Imagínate un adolescente de 17 años, ni había cumplido los 18, estaba a punto de cumplirlos, y tenía muchas amistades. Una de ellas, incluso las amistades, dijeron las siguientes palabras cuando yo les dije, miren que voy a ir a la iglesia. ¿Qué? Se rieron, pero a carcajadas se rieron. A mí me decían, recuerdo que el sobrenombre me decían Churri, el churrito por los colochos. Entonces me dijeron estas palabras: si tú cambias, se congela el infierno. Esas fueron las palabras. Y yo dije, pues a lo mejor tendrán razón, ¿verdad? Entonces me decían, es que tú eres malo. O sea, tú tienes que aceptar quién eres. Tú eres malo. Eso no es para ti, eso es para la gente buena. Entonces yo terminé creyéndolo. Y yo, pues tendrán razón. Y como que en mi mente empezó la duda. Después de haber creído, Dios existe, Él me salvó, Él me perdonó, empezó la duda. Entonces yo recuerdo que una de esas veces, entre tanta, como las olas del mar que dice la palabra, que va y viene, el doble ánimo, que querer venir a la iglesia, no venir. Recuerdo que en una de esas ocasiones me fui a meter al billar de nuevo, y estando en la iglesia. Estando en la iglesia me fui a meter al billar, estaban los amigos, regresaste, sí, ya sabíamos. Bienvenido. Y yo así como que, bueno, y recuerdo que no había probado una cerveza. Habían pasado como unos, tal vez 4 o 5 meses. Estaba viniendo a la iglesia, pero me fui. Estuve con ellos. Y estaba uno tomándose la cerveza y se le cayó, y recuerdo que me dijo, me la estaba pelando. Y la frase que todos dicen, perro. Ahora es muy normal, ¿verdad? Sí, yo no sé, si a usted en mi tiempo, perro es perro. Ahora algunos que se llaman de cariñito, hola perrito, hola, ¿cómo está mi perro? Por favor, yo le digo, perro en la Biblia es perro, y es de los animales más despreciables, igual que el cerdo. Y yo le aconsejo, si alguien le dice perro, no se deje, ni perrito, no va. Pues a mí me dice, perro, me la estaba pelando, tómate una. Y me la pidió. Yo la tomé con aquella sed y la sentí dulce. Pero cuando yo la puse, el Espíritu Santo me dice, ¿qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y yo los quedé viendo a todos, y todos me quedaron viendo como raro. ¿Y qué te pasó? Y yo no les dije nada, solo salí corriendo a aquel lugar. ¿Qué te pasa? Y no pude escuchar más porque salí corriendo. Y yo recuerdo que ellos me perseguían, me buscaban. Pero yo, sin conocer la palabra, guiado por el Espíritu, y hoy les digo a aquellos jóvenes que de repente se ven influenciados y acaban de conocer a Jesús y dicen, ¿cómo hago?
¿Cómo hago ante la presión de mis amigos? La Biblia dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Así. ¿Qué hacer entonces? Huye, aléjate. Yo eso fue lo que hice. Incluso yo traía la Biblia en mi mano y yo me la metía aquí. Y yo pasaba por la otra calle para no encontrármelos, escapando de ellos. Y en ese proceso fue donde estar viniendo a la iglesia, no había culto que no viniera, todos, estaban todos para poder fortalecerme, y creo que eso fue lo que me ayudó para poder un día llegar con mis amigos y poderles testificar. Y la forma en que llegué fue la siguiente, porque me martillaba aquella palabra que me habían dicho: si tú cambias, Churri, se congela el infierno. Y entonces, como todo el grupito estaba en una esquina donde nos reuníamos, yo llegué donde ellos y recuerdo esto épico, les pegué un silbido fuerte: ¡hey, muchachos! Y me dicen: ¡Churri, volviste! Llegué y me paré y les dije: muchachos, les tengo una noticia. A ver. Se congeló el infierno. Y que no se acordaban. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Ustedes me dijeron que si yo cambiaba, el infierno se congelaba. Pues les tengo noticia: el infierno se congeló. No soy el mismo. Y les empecé a predicar. Les empecé a decir: ustedes pueden salir de esta vida, ustedes pueden ser salvos, ustedes pueden conocer a Jesús. Y no nos hables de eso. Y le dije a uno directamente: tú que eres el que te ves más fuerte, pero dentro te quiebras, tú lloras a solas. Y se puso así porque él parecía tan fuerte, pero padecía de depresión. Y después me dijo: sí, varias veces me quise quitar la vida, pero aparentaba ser el más fuerte de todos. Entonces eso fue mi vida. Una vez que yo conocí al Señor, ese retroceso por temor, por la presión del grupo, y después retomarlo y poder incluso testificarles a ellos que muchos de ellos murieron por la violencia, por la vida que andaban, pero algunos, ¿verdad?, pudieron, unos dos lastimosamente, pero esa fue mi experiencia una vez que yo conocí al Señor, y cómo pude verdaderamente fortalecerme para poder ir y testificarles a ellos que sí, Jesús es real y verdadero. Excelente. Y ya para poder ir finalizando, ¿usted qué consejo le daría a aquella persona? Porque si vemos su vida, usted de un inicio fue marcada, ni lo bautizaron, ni este hipote es el diablo, le decían: vos sos aquí, vos sos allá. Desde muy pequeño le pusieron etiquetas, como que su vida iba a ser una perdición. Pero en el transitar nos damos cuenta de que Dios tiene un propósito para todo. Dios tenía un propósito para su vida. Hay personas, pastor, que se sienten vacías, solas, lloran en su casa, se sienten mal, no miran la salida, están en una completa oscuridad y ellos sienten que no tienen un propósito. ¿Qué le diría a usted hoy a personas que están luchando con esa condición, de que sienten que no sirven, que no nacieron para nada, que fueron un error de sus padres? De repente, ¿usted qué le diría a esa persona? Sí, mira, yo te puedo decir en base a mi experiencia. A mí desde niño a mí me marcaron. A mí me dijeron: este es el diablo, ni en la iglesia me aceptaban. No solo ellos, sino todo el barrio. Yo casi mato el barrio, le metí veneno al barrio. A mi mamá casi la meten presa porque casi mato a un niño. Yo tenía 5 años y casi mato a otro niño. O sea, era terrible. Y me marcaron, me fueron marcando, pero yo me di cuenta de algo y recuerdo que habían unos, imagínate cómo es el propósito de Dios. Habían unos señores de mi padrastro que eran brujos y ellos me iban a entregar. Este es un discípulo, porque era malo. Este es un discípulo. Pero yo me di cuenta cuando me iban a entregar. Yo escuché la conversación después, porque como que iba hipnotizado donde me llevaban, y unas abejas me picaron y me despertaron del trance en que me llevaban. Y entonces se dijeron entre uno al otro: sabes, con este no funciona. No sé qué pasa, pero con este no funciona. Tenemos que desecharlo. Me desecharon hasta los brujos.
Pero fue hasta que yo conocí al Señor que me di cuenta lo que está escrito en Efesios, y quiero leérselo. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él me escogió y yo no lo sabía. Lo que yo sabía era una realidad de que me habían rechazado, que me despreciaron, que no había conocido a mi padre, que mi padre me abandonó. Pero yo pude descubrir que Jesús me amó antes de la fundación, que me escogió en Él para este tiempo, y cuando llegó ese tiempo yo me encontré con Él. Yo te digo a ti que estás ahí, yo padecía que incluso me reía con todos los compañeros, pero en el espejo me miraba y lloraba, porque tenía depresión, tenía muchas situaciones que no terminaría de contarte. Pero cuando yo me encontré con Él, pude saber que mi vida tenía propósito, de que Dios era real y que yo había sido apartado y escogido. Escucha bien, escogido antes de la fundación. O sea que tú no eres error de tus padres no planearon tu nacimiento, fue Dios que lo planeó, fue Dios quien escogió a tus padres. Ya no te quejes de tus padres, Dios los escogió, pero lo más hermoso es que Él es tu Padre Celestial, Él te ama y hay un propósito. ¿Y qué hago entonces, pastor? Abandónate en Él. Búscale en la palabra, búscale a través de congregarte, de la escritura, de la oración, búscale. Y dice la escritura que Él se deja hallar de los que le buscan. Temprano me hallan los que temprano me buscan. Una versión hermosa dice: pronto me hallan los que pronto me buscan. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es hermoso. Yo te invito, no hay otra receta, no hay 10 pasos para poder cambiar, salir de la depresión o que tu vida tenga sentido. La única manera es acercándote a Jesús y que le puedas creer que no eres error, que lo que te han marcado, Dios tiene un nombre para ti. Lo que te han dicho, el nombre que te han puesto, el seudónimo, ese no es el nombre tuyo. Dios tiene un nombre para ti. Sí. Dios le dijo a Gedeón: varón esforzado y valiente, y Gedeón era miedoso. Pero Dios sabía que dentro de ese varón había un guerrero. Dios hoy te dice: varón esforzado y valiente, hijo mío, hija mía, tengo planes contigo, mis planes son de bien y no de mal. Si puedes creerlo, acércate a Él y Él se manifestará a ti, tenlo por seguro. Pastor, muchas gracias, qué increíble plática. Yo creo que tenemos que hacer otra parte o seguir grabando, porque seguro falta, pero un montón, hay muchas preguntas, muchas dudas, así que le agradezco por poder acompañarnos en nuestro primer episodio. Así que saludos a todos ustedes, comparta, comente para que este mensaje, este podcast pueda llegar a más personas. Así que saludos y bendiciones. Bendiciones.